Hoy contamos con la participación de David Gómez Álvarez, director de Transversal Think Tank, y Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks. Este evento es un esfuerzo y colaboración entre estas dos organizaciones, y primero voy a ceder la palabra a ellos dos para que den una introducción al evento. ¿Quieres que vaya yo primero, David? Adelante, Quique. Bueno, muchas gracias, David. Jessica, Montserrat, un gusto conocer conocer tantas nuevas personas. Me da un gusto estar presente en México. Mi nombre es Enrique Mendizábal, soy director de On Think Tanks. On Think Tanks es una iniciativa que se fundó ya hace 11 años, un poco más, con el propósito de estudiar y apoyar a centros de investigación en políticas públicas o centros de pensamiento o acortado think tanks. Trabajamos en todo el mundo, en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, pero yo estoy basado en Perú, buena parte de mi equipo está aquí en Lima, y por lo tanto tenemos un interés obvio en el desarrollo de esta comunidad en América Latina. David ha participado de algunos de los eventos, las conferencias anuales que tenemos, son conferencias globales, una escuela de think tankers que tenemos también todos los años, y de otras actividades de generación de conocimiento y de comunicación que llevamos a cabo. Así que esta es una nueva oportunidad de colaborar con David y su equipo en Transversal, y de escuchar y aprender de este mundo, de esta comunidad en México. Así que para mí va a ser un gusto sentarme y escuchar sobre los retos y oportunidades que enfrentan los think tanks y los centros y las organizaciones vinculadas a la evidencia y a la política pública en México. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todas y a todos. Soy David Gómez Álvarez de Transversal. En este momento, en México, Enrique, y para los que nos siguen en otras partes del mundo, la sociedad civil está siendo pues, prácticamente atacada por el gobierno mexicano y por otros gobernantes, no solamente por el federal, y es un momento complicado para el país, porque ese espacio cívico, ese espacio público que se ha ganado y construido con mucho trabajo de parte de muchas organizaciones ciudadanas, algunas de ellas claramente representadas en este panel, como Alternativas y Capacidades, Ruta Cívica, Artículo 19, Borde Político, por mencionar las que hoy participan, han precisamente logrado estos espacios para la representación social y hoy están, digamos, bajo acecho en un embate inédito en la historia reciente de este país, de modo que me parece que este panel con el que abre esta conferencia local de On Think Tanks México es fundamental para entender el momento que estamos viviendo y los retos que tenemos que enfrentar como sociedad civil. Para mí es un honor poder contar con un equipo espléndido de trabajo en Transversal, Jessica, Fernanda, Montserrat, que están hoy con nosotros, mujeres todas, que conducirán estos paneles el día de hoy. Así que sin más preámbulo, para mí es un honor poder colaborar con On Think Tanks, con Enrique y todo su equipo global, con quienes hemos hecho varios proyectos y esperamos seguir haciendo colaboración sur-sur en América Latina y en otras partes del mundo. Así que, sin más preámbulo, les doy muchísimo las gracias. De verdad, es un momento muy importante para discutir estos temas. Montserrat, es tuyo el piso. Gracias. Creo que no se escucha, Montserrat. Bien, pues damos inicio al panel. El tema del día de hoy, de la primera sesión del evento, es el rol de las organizaciones civiles en la protección del espacio cívico. Estaremos conversando, como ya dijeron, sobre cambios, amenazas y oportunidades en el espacio cívico desde el inicio de la actual administración en el país y durante la pandemia por COVID-19. El día de hoy tenemos el honor de contar con 4 expertas y expertos sobre el tema. Lo primero que haré será presentarles y posteriormente indicar cómo va a ser el orden de la sesión. Bien, entonces, sin ningún orden específico, empezaré a presentarles. Primero, contamos con la participación de Mariana Niembro. Mariana estudió Ciencia Política en la UNAM, enfocándose al estudio del Poder Legislativo. Es cofundadora y directora de Borde Político, una asociación civil que utiliza las tecnologías de la información para fortalecer los procesos de participación ciudadana en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial mexicanos.
Le interesa impulsar el cambio, principalmente desde los congresos, fortalecer la representación y la toma de decisiones abierta y colaborativa. Es fellow de Ashoka, cofundadora de AUNA e integrante de la red Mujeres en Plural. También contamos con la participación de Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, una organización ciudadana dedicada a promover ciudades sustentables y justas a partir de redes y campañas cívicas. Es egresada del Colegio de México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics. Es especialista en política social y desarrollo. Tiene experiencia como funcionaria pública en gobierno federal y local. Trabaja con alianzas multisectoriales, liderazgo colaborativo y sistémicos para la resolución de problemas complejos. Es cofundadora de redes, organizaciones de la sociedad civil y coaliciones como AUNA, Ciudadanía 19, Verificado 19S, Sinergos, México y Alternativas y Capacidades. Es autora de publicaciones como Ciudades Sustentables, Relaciones Estado-Sociedad y Políticas Públicas. También tenemos a Leopoldo Maldonado, quien es director regional de Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, donde ha colaborado desde 2013. De 2008 a 2013, laboró en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es maestra en Derechos Humanos y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se ha especializado en diversos temas relacionados con la defensa de derechos humanos, como libertad de expresión, derechos sociales, acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, debido al proceso penal, entre otras. Como parte de su labor en Artículo 19, se ha enfocado en el registro, la documentación, análisis, acompañamiento y defensa de periodistas agredidos por su labor, y así también ha participado en estrategias de litigio estratégico en temas relevantes para la garantía del espacio cívico, al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en Internet. También fue parte del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2018 a 2019. Ha publicado sobre temas como derechos de los pueblos indígenas y discurso de odio, así como revistas especializadas y medios de comunicación digitales e impresos. También contamos con la participación de Lucía Hidalgo, quien es psicóloga y maestra en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Ha participado en investigaciones sobre política pública para poblaciones vulneradas en México y Argentina. Su experiencia laboral con mujeres migrantes y diferentes grupos de base ha consolidado su compromiso en fortalecer a las colectivas y redes que trabajan con problemáticas sociales. En los últimos 5 años colaboró con Fondos Semillas, desempeñándose como responsable del fortalecimiento institucional, lo que le permitió acercarse a diferentes actores comprometidos con el cambio social y con el fortalecimiento a los movimientos sociales como organizaciones, fondos, fundaciones y empresas. Esta experiencia amplió su perspectiva sobre la necesidad que tienen las propias organizaciones a partir de las características de su labor y su misión. Lucía está convencida de la potencia que tiene el trabajo colectivo para generar cambios estructurales y con ello vidas más justas en nuestro país. Bueno, estos son nuestros 4 panelistas del día de hoy, quienes es un honor de tenerles. Ahora presentaré el orden de la sesión. La sesión se dividirá en 2 rondas. La primera ronda cuenta con 2 preguntas. Cada participante tendrá 5 minutos para responder las preguntas. Quedarán 20 minutos en total de la primera ronda. La segunda ronda, de igual manera, cuenta con 2 preguntas. Cada participante tendrá 5 minutos para contestarlas, que darán 20 minutos en total. Finalmente, tendremos una discusión abierta con preguntas del público. Seleccionaremos 6 preguntas y se darán 5 minutos por respuesta, dando en total 30 minutos de la sesión. Concluiremos con 2 minutos para el cierre y conclusiones de los participantes y 2 minutos para concluir por parte de los moderadores y pues los presidentes de las organizaciones. Bien, eso da en total la hora y media que durará nuestra sesión. Entonces, lo primero que haremos será dar inicio a la primera ronda e indicaré las 2 preguntas con las que abriremos el diálogo. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado el rol de las OSC a partir de la pandemia por COVID-19? Y la segunda pregunta es,
¿qué tiene que cambiar en este nuevo contexto para que las OSC sigan cumpliendo su rol como protectoras del espacio cívico? Y bien, sin orden específico, queremos que nuestros panelistas respondan. Sugiero que comience Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades, y de ahí iremos indicando el orden de participación. Ay, perdón, no encontraba para quitarme el silencio. Pues hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, me parecen muy relevantes estas preguntas. Creo que cómo ha cambiado el rol a partir del COVID es una pregunta que quizás todavía no tenemos una respuesta absoluta, pero creo que hay varios indicios y hemos, desde Alternativas y desde otras organizaciones, hemos sacado encuestas para ver por dónde va, cómo hemos estado respondiendo y qué necesitamos. Entonces creo que yo dividiría lo que, quizás uniría las dos preguntas y diría lo que tiene que cambiar, justamente está en distintos ámbitos. Una quizás es desde la visión de las organizaciones y creo que tiene que ver con cómo entendemos la respuesta y quizás no solo las organizaciones que históricamente se han dedicado a la respuesta humanitaria, sino como las cada vez son más frecuentes las necesidades sociales que nos vuelcan a una de lo que está pasando en nuestros contextos. Siento que con el temblor lo vivimos, también lo hemos vivido con los éxodos migrantes y sin duda con el COVID, que hay necesidades imperantes que no van a dejar de pasar. Pues ahorita es el COVID y en otros momentos han sido otras cosas y seguirá sucediendo. Entonces quizás es como desde sociedad civil nos preparamos para esta respuesta rápida, cuáles son nuestros roles desde los distintos lugares. Y creo que uno de esos, pensando justo en el tema que estamos hablando hoy, es habilitar que podamos accionar. Y eso quiere decir incidir en que las leyes que constriñen a la sociedad civil nos permita poder dar una respuesta rápida, flexible y sobre las necesidades que van surgiendo. Creo que algo que sucedió al principio de la pandemia es que nos estaban dando donativos y había todo una confusión de cómo después, si venía etiquetado en alguno de nuestros proyectos COVID, que iba a implicar eso para la rendición de cuentas. Entonces creo que hay mucho que trabajar ahí con la incidencia directa con las autoridades de cómo desde sociedad civil vemos que es necesario rendir cuentas. Creo que algo que hemos mencionado hasta el cansancio en sociedad civil es que no estamos en contra de rendir cuentas, al contrario, creo que rendimos cuentas en todos los espacios y más bien es como esa rendición de cuentas se vuelve efectiva para las necesidades y no se queda en muchos formatos que llenamos y en una fiscalización extrema, ¿no? Entonces eso, y por otro lado, tiene que ver con cómo continuamos construyendo redes entre el sector en el cual podemos activarnos de una forma más eficaz, ¿no? Cómo podemos, cuando surgen estas coyunturas, como activar ciertos espacios de diálogo para darle seguimiento a desde dónde estamos trabajando cada una de nosotras, qué necesidades estamos observando, cómo podemos, pues nada, responder en conjunto a problemas públicos sociales que sin duda son complejos y que no basta con que la respuesta la estemos pensando desde una trinchera y una organización, ¿no? Y creo que eso nos ha quedado muy claro, pues desde el COVID, pero también un poco desde esto que mencionaba David, de este discurso que estigmatiza el rol de la sociedad civil y que sí, desinforma, ¿no? Entonces, creo que sin duda es un espacio en el que tenemos que unir fuerzas para aclarar, y también nos ha quedado claro desde este sector
que quizás tenemos un buen trecho para mejorar y comunicar de una forma más ágil, con menos jerga, que es lo que estamos haciendo desde nuestros espacios y cómo estamos apoyando. Entonces, bueno, lo dejaría ahí para escuchar a mis compañeras y más bien comenzar el diálogo. Bien, muchas gracias por la participación. Cedo la palabra a Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, Montserrat, David, Fernanda, Jessica, un gusto estar aquí con ustedes en Transversal, hablando de estos temas y pues obviamente con las queridas aquí, y Leopoldo, que también es muy querido, pero bueno, esto se siente como casas, ¿no? De muchas formas. Y yo quería como hablar un poco de qué quiere decir esto del espacio cívico y también diría del espacio público, de por qué las organizaciones construimos lo público. Yo creo que tiene que ver justo con la participación ciudadana, o sea, es decir, que el gobierno es quien está a cargo, digamos, de la toma de decisiones, del presupuesto público, de la elaboración de las leyes, de la implementación de los programas, no es sinónimo de lo público ni de lo cívico. O sea, sí es un espacio, digamos, el Estado, el gobierno, construye mucho de la política pública, pero hay una parte de esto que nos llamamos los actores no gubernamentales o los actores públicos no gubernamentales, y que a veces en México llegamos a tener, pues esto lo usamos luego como sinónimo, ¿no? Decimos lo público es lo gubernamental. Yo diría que hay que deconstruir esto y empezar a decir lo público puede ser gubernamental o no gubernamental, ¿no? Y cuando decimos esto de lo público no gubernamental, pues estamos ahí las organizaciones ayudando a construir este interés público, ayudando a construir este espacio cívico que tiene que ver con la participación, con la mejora de la toma de decisiones de lo gubernamental, es decir, o sea, y digo esto cómo lo bajamos a un ejemplo, las leyes las hace el Congreso, pero en la medida que más actores se involucran en esa elaboración de las leyes, en ayudar a establecer evidencia, teoría, argumentos, datos, mejoran esas leyes, ¿no? Incluso también contrastar posiciones. O el combate a la corrupción, ¿no? Es difícil que el propio gobierno, que el propio Estado se investigue. Es mucho más fácil que haya denuncias ciudadanas, que esas denuncias ciudadanas detonen procesos para deliberar, para hacer público cosas que estaban un poco en lo oscuro, en lo que nadie conocía, y que el combate a la corrupción se dé gracias a estos procesos que obviamente los medios de comunicación, el periodismo de investigación tienen un papel muy importante, pero cuando hablamos de estos ejemplos, es justo lo que estamos construyendo, es lo público no gubernamental. Y habría en temas también, digo, ahorita pongo ejemplos del COVID para tocar esa pregunta, pero lo que también me gustaría decir es que las organizaciones, pues podríamos decir, no sé si hacemos política o no, la verdad es que esa pregunta me parece que es inútil. Lo que sí hacemos es trabajo cívico. ¿Qué quiere decir? Pues le enseñamos, hacemos didáctico, como ya dice Lucía, que las decisiones públicas se entiendan mejor, ayudamos a que la ciudadanía se involucre en esas decisiones públicas, en conocer las leyes, en conocer los problemas que están sucediendo. Y en tiempos del COVID, yo creo que la sociedad civil hemos hecho, como siempre, varios papeles, ¿no? Uno, el que es como, no sé si decirle el clásico de la sociedad civil mexicana, pero el atender la emergencia. Como dice Lucía, los temblores, el de 85 fue como la gran irrupción de la sociedad civil, tal vez no organizada, pero sí es un momento clave en esto de cuando el Estado está inmovilizado y no puede atender la emergencia por varias razones. En 2017 algo bastante parecido sucedió, tal vez no con la gravedad de la inmovilización del Estado del 85,
pero es cierto que la sociedad civil, las organizaciones, los colectivos, nos movilizamos no solo para ir a rascar y atender los escombros, sino también para organizar la gestión de la ayuda, verificar la información y además construir procesos hacia la reconstrucción, ¿no? Que también eso, es decir, de la emergencia, cómo vamos pasando a las otras etapas post-emergencia y a lo que nosotros ahora le llamamos la prevención y la gestión del riesgo. Y hablando específicamente de eso, en términos del COVID, yo diría que las organizaciones nuevamente nos movilizamos para atender cosas muy básicas como fue el equipo de protección de los médicos, cuando el propio Estado no podía, por toda su regulación y sus procesos complejos, darles equipo de protección contra el COVID. O sea, la sociedad civil se movilizó donativos, movilizó equipo, lo distribuyó entre hospitales públicos, sobre todo entre clínicas de salud familiares, o sea, a un nivel local muy, muy profundo. Pero también atendió, y este es uno de estos ejemplos de lo público, empezó a exigir datos abiertos. ¿Cuántos enfermos estaban? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados? O sea, las estadísticas que diariamente se daban o se dan respecto al COVID, tienen que ver con una demanda de información desde la sociedad civil. Y finalmente, creo que no se trata solo de la emergencia, sino también de ir construyendo políticas públicas post-emergencia y hacia la recuperación. Entonces, también esta exigencia incluso de cómo va a ser la nueva normalidad en muchos temas, tiene que ver con los temas que la sociedad civil pone en la agenda pública. Bien, muchas gracias por tu participación, Mónica. Cedo la palabra ahora a Mariana Niembro, directora de Borde Político. Hola, buenos días a todas y a todos. No sé si me escuchan bien, creo que estoy teniendo problemas con mi internet. ¿Me escuchan bien? Bien, sí se escucha. Sí. Ah, va, buenísimo. Ok. Bueno, pues yo justo también quería ahondar sobre el tema que dijo Mónica, que me parece muy relevante, que es como lo público no solo tiene que ver con lo gubernamental, y creo que eso es lo que hemos estado viendo, una narrativa que se ha fortalecido en este gobierno y obviamente también con la pandemia, es esto de las ONGs, pues, que no entren a lo público y que no incidan y que no tengan ese espacio que antes tenían en otros gobiernos, en fin. Creo que es fundamental entender que lo político entendido, pues yo creo que como el conflicto, pues es mayor, ¿no? A la política y a lo público. Entonces, pues no hay un ente, incluso el Estado no es capaz, obviamente, de monopolizar todo este conflicto y darle causa a todo este conflicto. Entonces, en ese sentido, pues a mí me gusta pensar a las organizaciones de la sociedad civil, pues como un brazo más, un actor más dentro de este espacio público que se construye, tanto políticas públicas, se toman decisiones, en fin, pero es todo este contexto que participa y que debe participar en una democracia sustantiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que sí posicionarnos ahí, ¿no? O sea, obviamente nos han dicho como intermediarios con el pueblo, con la sociedad, etcétera. Es una forma de participar organizadamente, ¿no? Y obviamente, pues también en este nuevo contexto me parece que las organizaciones, pues también tenemos que ir entendiendo la lógica de este gobierno, también obviamente la pandemia que nos llegó y que obviamente tuvimos que cambiar, adecuarnos y ver cómo sí podemos sacar nuestro trabajo, hacer nuestra labor en estos contextos, pues que de entrada, pues cancelan el espacio público, ¿no? O sea, el espacio como apropiarnos del espacio público, participar, estar en el espacio público, pues eso de entrada se nos negó por el tema de la pandemia. Entonces, creo que sí tuvimos un reto muy importante en ver cómo atendíamos, como decía Mónica y Lucía, la emergencia, ¿no? Cómo le entró sociedad civil a atender esa emergencia primero, pero también todo el reto de seguir con nuestros proyectos y seguir dando seguimiento al Congreso en nuestro caso, ¿no? Y de construir nuevas plataformas y de encontrar
formas y modos para atender pues los grandes problemas que tiene el país. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que también se vieron las enormes brechas digitales, por ejemplo, o sea, que también depende de en qué ciudad te encuentras para ver si sí puedes llevar a cabo tu chamba vía digital. Creo que ahí hay una brecha enorme, ¿no? Incluso, pues también se ven las brechas y fueron muy evidentes todos los retos y las enormes, pues los enormes problemas que tienen incluso las instituciones al interior para hacer su trabajo, ¿no? Tuvimos tribunales cerrados, ¿no? Institutos de transparencia que hicieron un alto a su labor, ¿no? Incluso el Congreso, ¿no? O sea, como que no sabían cómo votar, que sí, que no, que las comisiones. O sea, creo que sí se evidenció que las instituciones pues no han avanzado en materia digital, ni en innovar, ni en tener, y digo, estamos lejos de tener plataformas interactivas con la sociedad, ¿no? Pero incluso para sacar su trabajo, pues sí se tuvieron varios problemas. Y eso, por ejemplo, lo vivimos desde Borde Político y dando seguimiento al Congreso, pues no solo de cómo se iba poco a poco el Congreso adaptando a esta nueva realidad, sino también cómo se iban procesando, ¿no? Y cómo se iban procesando los asuntos en el Congreso, y pues cómo el proceso legislativo pues también no estaba tampoco adecuado a una realidad digital, y pues se violentaron un montón de procesos, ¿no? Digo, más allá de lo que siempre se hace en el Congreso, ¿no? Y que siempre va a pasar, pero pues era muy difícil darle seguimiento a los temas, ¿no? Incluso batallas muy importantes como el tema de fideicomisos, pues también dar la batalla como en plena pandemia, vas y unos pues sí ponían el cuerpo, otros pues por redes, ¿no? Entonces también pues ha sido también muy interesante de cómo las organizaciones nos vamos adecuando a estos contextos, pero sin duda yo creo que hay que poner el ojo y hay que exigir que sí las instituciones no debían de parar, ¿no? O sea, creo que estamos ya en una era digital que ya empezó desde hace mucho y que ya tendríamos que estar innovando, ¿no? Y que no se ha invertido lo suficiente en ello. Y eso que evidentemente pues puede, y es un buen camino de las plataformas y de la innovación tecnológica, pues sí para cada vez rendir cuentas mejor. Entonces creo que pues estamos en un contexto en el que las instituciones tendríamos que exigirles que avancen en este tema, pues ya vimos, ¿no? En cualquier momento nos cae algo que cambia nuestra forma en la que interactuamos incluso con las instituciones, y pues eso se frena, ¿no? Entonces, y la toma de decisiones no se frena, ¿no? Entonces, pues siempre nuestra labor es estar ahí transparentando, acompañando y exigiendo rendición de cuentas, ¿no? Entonces creo que es un tema que se tiene que poner en la mesa. Bueno, creo que hasta aquí la dejo para escuchar a Apolo. Gracias. Bien, muchas gracias, Mariana. Finalmente cedo la palabra a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias, compañeras. Creo que ya me dejan poco que decir respecto a las preguntas. Son muy complejas en este contexto. Y en 5 minutos creo que, bueno, es todavía más complejo sintetizarlo. Yo más o menos lo que tenía pensado también compartirles a propósito de lo que ya compartieron mis compañeras era en qué contexto estábamos y en qué contexto estamos, ¿no? En un contexto de profundas violencias, ¿no? Que México venía padeciendo y arrastrando desde hace mucho tiempo, detonada sobre todo por la llamada guerra contra el narcotráfico. Me refiero a violencia criminal, de Estado, pero también las violencias estructurales, ¿no? Que significan la desigualdad, la exclusión, la marginación, la discriminación, y cómo esta pandemia viene a profundizar en esas desigualdades y en esas violencias estructurales. Es decir, un poco a propósito de lo que dice Mariana, cómo México y el mundo se divide entre quienes estamos conectados y quienes no, ¿no? Y quienes tenemos acceso a esos recursos y quienes no. Y atrás hay un sinfín de condicionamientos sociales, económicos
y políticos, ¿no? Terminan otra vez relegadas quienes ya venían padeciendo dinámicas de exclusión, ¿no? Me refiero a las comunidades rurales, a los pueblos y comunidades indígenas. La brecha digital ya tuvo una primera explosión de confrontación con lo que sucedió en la Escuela Normal de Mactumaxá en Chiapas, en donde les forzaban a llevar un examen de forma digital y dicen, y bueno, y en nuestras comunidades, ¿cómo? ¿No? Y uno de los pocos proyectos ambiciosos, muy aplaudidos bueno, muchos proyectos ambiciosos y muy aplaudidos al principio, pero de los que más o menos iban llevando un camino con la maestra Salma Jalife, subsecretaria de Telecomunicaciones, era el de conectar a México, más allá de la lógica comercial de las empresas de telecomunicaciones. Ahí hay una asignatura pendiente. Otra, ya lo comentaban, el derecho a la información, ¿no? Como ha sido un pretexto para la opacidad. Es increíble que el InfoDF siga sin operar al 100, ¿no? Sigue en semáforo rojo cuando el resto de los órganos garantes de acceso a la información están operando normal y con herramientas digitales y a distancia y están sesionando el propio INAI, ¿no? Como organismo garante nacional del acceso a la información. Y por otro lado, el tema de la desinformación, que tiene fuentes privadas, por supuesto, hay intereses políticos, ideológicos, económicos, pero también tiene fuentes públicas. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que poner los puntos de preocupación, porque sin información, ya sé que es un cliché lo que voy a decir, pero es difícil el ejercicio de otros derechos. Para empezar, el derecho a la salud. Vimos cómo esa condicionante afectó de manera agravada a los pueblos y comunidades indígenas. Vimos cómo lo hicieron en ciertos sectores populares, ¿no? El acceso a Internet está condicionado también por el acceso al ingreso o por el nivel de ingresos, y en ese sentido tenemos que las cifras del INEGI nos hablan de que el 45% de los sectores conocidos como de ingresos bajos no tienen un acceso permanente a Internet, y entonces ahí se van abriendo otras brechas sociales con la brecha digital. Y entonces en ese sentido, el acceso a la información sí condiciona el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y va aumentando las brechas. Yo creo que en ese sentido, las políticas públicas no atendieron. Simplemente se contentaban con una conferencia vespertina, ¿no? Que terminó derivando en un ejercicio también de datos no muy verificables, de hostigamiento a críticos y críticas, sobre todo a la prensa. Y yo cerraría con este elemento que también comentaban mis compañeras. Tiene que ver hoy el espacio cívico y la construcción del espacio cívico, más concretamente de las organizaciones, con la andanada de desacreditación y hostigamiento y descalificación a la labor de organizaciones de la sociedad civil, entre la que nos apuntamos, ¿verdad? Ya nos tocó varias menciones en la conferencia matutina y hasta terminamos siendo golpistas, y cómo ese discurso se va enredando y se va alimentando, también por lo que llama Reporteros Sin Fronteras, las llamadas milicias digitales, ¿no? De un bando y del otro, y cómo eso ya empieza a preocupar en términos de llamados de ciertas voces académicas, pro gobierno, que ven con buenos ojos legislaciones de restricción de fondos como las de Nicaragua y Venezuela, para evitar el intervencionismo y el golpismo y tal. Y preocupa que todavía, bueno, no preocupa porque todavía son marginales, pero preocupa en el sentido de que ya empieza a tener ciertas concreciones. Y con esto cierro. El artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, que equipara a personas directivas de organizaciones con funcionarias y servidores públicos para temas anticorrupción, es un despropósito total, es inconstitucional a todas luces, pero si nadie lo impugna, va a quedar. Y esto es un llamado pues para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que esto se tiene que ir a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Es un despropósito, y en el contexto que estamos viviendo se puede hacer una persecución penal y política de organizaciones. Y por otro lado, una iniciativa muy extraña, porque además repite lo que ya hay en la legislación en términos de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones, pero el elemento político e ideológico de la senadora Nancy Serrano de Morena.
es una iniciativa para que haya control de los fondos extranjeros, tanto de fuentes públicas como privadas, y que la unidad de inteligencia financiera defina, quién sabe bajo qué criterios, si se está utilizando para motivos políticos y de proselitismo. A ver, las organizaciones hacemos un tipo de política, pero no es la política partidista, no es la política proselitista. Cuando hacemos una crítica del poder y de la distribución del poder, pues por supuesto estamos incidiendo en la política. ¿Quién va a decidir si estamos haciendo política? No sabemos, y bajo qué criterios tampoco, pero ahí están las primeras señales que comienzan a preocupar. Bien, muchas gracias por tu participación. Podemos retomar la idea porque ahora vamos a comenzar la segunda ronda de manera inversa, comenzando con Polo. Las dos preguntas que se plantean son: ¿cuáles son los principales retos que las OSC han enfrentado desde el inicio de la actual administración? Y la siguiente es: ¿cómo fortalecer el espacio cívico en un contexto de hostilidad hacia las OSC? Entonces yo creo que podemos retomar la idea. Bueno, muchas gracias. Y como dijo mi predecesor, ¿no? Retomo lo que dije en la anterior intervención, ahí donde me quedé. Creo que ha sido complejo. En la mirada del jefe del Ejecutivo Federal, las organizaciones no están muy bien vistas, ¿no? No le gustamos tanto, somos intermediarios entre el Estado y las víctimas, entre el Estado y ciertas personas beneficiarias de ciertos servicios, pero no está en el radar del jefe de Estado mexicano. Y esto se suma a los anclajes autoritarios que de por sí venimos ya arrastrando, ¿no? La profunda resistencia que tiene nuestra clase política al escrutinio y a la crítica públicas, ¿no? Aquí parece que aplica al revés los estándares en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. A mayor responsabilidad y a mayor rango en el aparato público, menor tolerancia a la crítica se tiene, cuando debe de ser al revés. Y entonces vienen los ataques a la prensa, vienen los ataques a la sociedad civil crítica, porque pues hay una serie de prejuicios alrededor de la labor, dejando de lado todo lo que hemos hecho en las últimas décadas, dejando de lado cómo hemos acompañado los movimientos por la transparencia de víctimas, incluso en términos de derechos políticos para una democracia electoral más robusta, y de temas ambientales, derechos de las mujeres, por supuesto, que tampoco le gusta tanto al presidente y que la ha estigmatizado también a el movimiento feminista o los movimientos feministas. Es decir, hay una concentración o reconcentración de poder, por lo menos en términos simbólicos, que preocupa. También la concentración de la voz en una sola persona dentro del aparato público, y cómo esa voz, además de que no informa de manera tan exacta y fidedigna, hay muchas aseveraciones que no tienen sustento en la realidad, también ataca, fustiga y dice: me estoy defendiendo, estoy ejerciendo un derecho de réplica. Sí, pero eres el jefe de Estado y tienes responsabilidad por los derechos de otros y otras. Yo creo que en la construcción a futuro de un proyecto de país viable, democrático, igualitario, libre, tiene que haber una transversalidad de la mirada de derechos, ¿no? Los derechos humanos no son una subsecretaría, una dirección general, una comisión allá, que por cierto tampoco figura hoy una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen que ser una mirada transversal, pero es difícil y llevará todavía más años romper con la mirada clientelar, corporativista del Estado mexicano, ¿verdad? Así fue construida el sistema político y social mexicano, bajo una mirada clientelar y corporativista, donde tenías objetos de prebendas en las personas y no sujetos de derechos. Y en esa medida es que preocupa que se detonen otra vez estos anclajes autoritarios que nunca desaparecieron. Si a eso le sumamos la violencia, ¿no?, que de por sí es preocupante, que está desatada, que no parece tampoco figurar en las prioridades de la agenda pública, una sociedad cada vez más fragmentada, un tejido social cada vez más roto por esta violencia a todos niveles,
empezando por la violencia doméstica, pero pasando por la violencia criminal, pero pasando por el Estado, que además también en vastas regiones del país, el Estado y el crimen organizado no son dos entidades separadas y que están en permanente confrontación, sino que están poco profundamente compenetradas. Y es ahí donde cómo construyes espacio cívico en esos contextos de connivencia y de complicidades entre Estado y crimen organizado. Hay una multiplicidad de preguntas, por supuesto que se ha complejizado aún más las condiciones que no eran buenas desde antes, ¿eh? Éramos los tontos útiles para Gómez Mont, secretario de Gobernación de Calderón, ya me cansé con el ex procurador y qué decía el presidente, también dijo que era víctima de bullying por parte de las organizaciones, que además eran espiadas, o son, no sabemos, pero bueno, eran espiadas con el software Pegasus, periodistas, activistas. Es decir, una serie de cuestiones que hay una línea de continuidad independientemente de los partidos y tiene que ver con una cuestión sistémica y de clase política que vamos a seguir peleando para revertir en clave democrática y de derechos. Bien, muchas gracias por tu participación. Cedo la palabra ahora a Mariana Niembro, directora de Borde Político. Bien, gracias. Pues sumando lo que dice Polo, creo que sí, este gobierno, pues creo que desde sus inicios, incluso todavía no tomaba protesta el presidente, cuando ya la legislatura se había arrancado con una serie de cosas, pues que fueron pues muy cuestionadas por la sociedad civil, la ley de austeridad, de ahí querían eliminar todos los fideicomisos, ¿no? Prohibir el cabildeo legislativo, o sea, ahí empezamos a ver nosotros desde Borde Político una serie de ocurrencias que empezaron, ¿no? Abrieron esa legislatura con esas ocurrencias, entonces pues ya eso ya nos puso en un contexto muy complicado bueno, siempre hemos dado seguimiento y observación al control, o al control al poder político, pero pues eso, o sea, siempre las organizaciones de la sociedad civil pues somos ahí pues unos entes incómodos para el poder, ¿no? Los contextos han cambiado, pero la verdad es que la narrativa de este gobierno pues, sí nos han hecho los enemigos, ¿no? Dentro de estos enemigos conservadores, ahí estamos. Entonces, pues yo creo que una descripción que, o sea, nos encasillan y eso ya no permite absolutamente nada, o sea, cancela el diálogo, cancela los espacios de interlocución, ¿no? Los espacios de posibilidades, ¿no? De poder pues tener también la perspectiva de las organizaciones, los estudios de las organizaciones, los datos, ¿no? Y poder hacer mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones. Me parece que está cancelada esa puerta, ¿no? Nos la cerraron completamente. Antes había, ¿no? Sí éramos los incómodos, pero pues bueno, algunas veces pues les conveníamos para ciertas cosas y había canelillos ahí abiertos, o sea, los sigue habiendo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde esta parte de organizaciones, es pues como siempre matizar, ¿no? Identificar a aquellos actores políticos que hay en todos los partidos, que hay en siempre hay alguien, ¿no? Que pues que medianamente entiende nuestra labor, ¿no? Y pues que también necesita datos, ¿no? Y también necesita los estudios y toda la perspectiva que tienen las organizaciones de la sociedad civil y mucha expertise, pues que no tiene la administración pública y mucho menos las va a tener con esta austeridad, ¿no? Entonces, cada vez más, pues sí somos necesarios, ¿no? Digo, obviamente en su narrativa no, pero lo que nos ha funcionado, por ejemplo, en Borde es eso, ir identificando pues actores de cambio que siempre hay y meternos, es política de la grieta, ¿no? O sea, identificar y ahí meternos, ¿no? Pues para poder hacer nuestra labor de seguimiento, de observación, ¿no? De control a los poderes del Estado. Y también, pues también creo que este contexto nos obliga pues, a repensar la lógica también de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil. O sea, eso es todavía más complicado, pues porque los fondos cada vez son menos, ¿no? O sea, somos pocos, competimos por los mismos fondos, ¿no? O sea, es muy complicado. Entonces, yo creo que ahí también, o
sea, creo que este contexto no solo tendría que estar cambiando y abriendo nuevas posibilidades y de cómo enfrentamos esto, no solo de las organizaciones, sino de las fundaciones, donadores, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos como para articular más, ¿no? Los saberes, ¿no? Y todas las acciones que hacen en la sociedad civil. Pues primero para resistir, ¿no? Porque lamentablemente, pues, son muchas las que han tenido que cerrar, ¿no? O sea, por los fondos también, fondos de Indesol y que pertenecían, o sea, más organizaciones de base, comunitarias, ¿no? O sea, que han tenido que cerrar a partir de estas toma de decisiones de no dar recursos a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Pues también nos obliga a entender este nuevo contexto, entender también por qué, yo creo que una de las cosas que yo más me pregunto es ¿por qué pega tanto esta narrativa en contra de las organizaciones, ¿no? O sea, ¿qué hay o qué nos ha faltado? ¿Qué conexión con la sociedad nos ha faltado, ¿no? O sea, o le hemos siempre estado hablando a cierto sector y ¿qué tenemos que hacer, vaya? ¿Qué tenemos que hacer para que esta narrativa, aunque venga el Palacio, aunque, ¿no? O sea, no polarice tanto y al menos se cuestione, al menos diga, bueno, yo no las conocía, pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, híjole, creo que pues es algo que sí tenemos que analizar más a fondo, ¿no? De qué nos ha faltado, qué vamos a hacer en estos contextos en donde se cierran los espacios democráticos, en donde pues sí se impulsan regresiones a un sistema pues francamente no democrático, ¿no? Y donde cada vez más, o sea, cada año vamos a estar angustiadas y angustiados, ¿no? En las reformas de presupuesto, a ver en qué nos van a atorar, ¿no? En qué ahora nos van a pedir desde el SAT, ahora qué puerta nos van a cerrar con donatarias, en fin, ¿no? Creo que estamos pues en un momento pues de continuo, no que no lo estuviéramos, como dice Polo, o sea, yo estoy de acuerdo con él, no que no lo estuviéramos, simplemente pues es un contexto como muy diferente a lo que estábamos ya acostumbrados y acostumbradas, entonces pues tenemos que ir accionando, ¿no? También es muy complicado, ha sido muy difícil estos 3 años poder estar atento a todas por ejemplo, a todas las reformas en el Congreso, ¿no? Es inaudito, o sea, yo sí creo que los periodos legislativos de los anteriores gobiernos, ahí era donde venían las bolas rápidas, tenías que estar atento, ¿no? Pero esta legislatura francamente ha sido, o sea, no se puede detener tanta cosa y han sido muchos cambios que incluso, digo, la sociedad civil existente, pues no puede con tanta cosa, ¿no? Entonces, eso yo creo que demuestra lo que veníamos diciendo desde la pregunta pasada y que es que lo público excede los actores que hay, o sea, necesitamos ser mucho más actores dando seguimiento a lo público y incidiendo en lo público, porque es demasiado lo que está cambiando y demasiado lo que está en juego y demasiados los retos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo diría que pues nuestro mayor reto es comunicarnos mejor, es entender mucho más el contexto para ver qué hacemos y ser muchísimo, muy resilientes para lo que viene. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Mariana. Antes de continuar, le recuerdo al público que puede hacer sus preguntas en el chat y en la última parte del panel la retomaremos para que los panelistas las discutan. Entonces, dicho esto, seguimos con la participación de Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, por favor. Sí, pues yo me sumo a lo que ya mis compañeros dijeron. Y es cierto, siempre hemos sido incómodos para el poder en ese proceso de ellos querer ser el monopolio de lo público y pues estamos ahí frentes diciéndoles no, esa ley no, no, esto mejóralo acá, no, este tema, esto es importante, esto lo estás haciendo mal. Y incluso a mí me parece que en esta narrativa que de pronto construye el gobierno y como sus voceros, hay una frase que dice, ¿y dónde estaban antes con los anteriores? En lo mismo, o sea, en lo mismo, denunciando lo mismo, peleando por lo mismo. Entonces, ahí me parece como donde se ve realmente la coherencia. O sea, cuando, oye, ¿dónde estaban? Pues
discutiendo el Internet, salvando a la ciudad, peleando contra los otros partidos en términos de corrupción. Y ahorita seguimos haciendo lo mismo, no porque tú hayas llegado, vamos a cambiar, vamos a ser más buenas gentes, vamos a ser más cuates. O sea, eso es muy claro. Evidentemente sí vemos cómo, pues sí, los fondos públicos prácticamente desaparecieron y que además desaparecieron unos, pero siguen existiendo los oscuritos, los discrecionales, o sea, esos no se han ido, ¿no? Y que incluso en esto de las milicias digitales, la publicidad oficial, o sea, ahí están. Entonces tampoco es que de pronto todo el mundo se quedó sin dinero público, porque es más bien lo que se usa, y eso es la parte que hay que denunciar, pues la parcialidad y la poca transparencia de los fondos públicos. Y obviamente también vemos estos peligros de los que ya habla Polo en términos del marco regulatorio y de las restricciones y la sobrecarga administrativa, como también ya decía Lucía, ¿no? Nos piden informes si atendimos el temblor y si atendimos el COVID, pero, por ejemplo, nunca publican toda la compilación de esos reportes para decir, sí, aquí está la transparencia de los donativos, todas de atención a la emergencia. Entonces, nosotros tenemos que reportar cada 3 meses nuevos informes, pero el gobierno nunca las sistematiza y rinde cuentas y hace, digamos, el aval para decir, la sociedad civil atendió, usó donativos y aquí están los resultados, ¿no? ¿Y qué hacer para fortalecer esto? Bueno, yo creo que recordar que México como país es signatario, o sea, firmó el Acuerdo de Busan, que nadie se acuerda, nadie sabe qué es esto, pero a mí me parece muy importante decirlo, que son como estas grandes convenciones internacionales de que las organizaciones deben de operar y fortalecer en un país y que contribuyen al desarrollo. Entonces, para mí como que ese sería el primer tema. ¿Sabes qué? O sea, gobierno, tú te vas a ir. Nosotros como país tenemos este acuerdo firmado con el resto del mundo, donde creemos en las organizaciones como contribuyentes del desarrollo. 2, creo que también ya lo decían ustedes, crear ante, digamos, el desacreditamiento y esta estigmatización, crear una narrativa de legitimidad. Entonces, ¿qué hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil? Pues es larga la lista, ¿no? Pero pues contribuimos a la democracia y a que los votos se cuenten. Entonces, ese es uno muy básico. Contribuimos a que se creara una agenda de derecho a la información y los institutos de transparencia. Contribuimos al combate a la corrupción y muchísimas instituciones que actualmente se crearon. Contribuimos un poquito, no de manera satisfactoria en términos de la seguridad pública, de la reforma policíaca, de los sistemas en ese sentido de mejora y de denunciar también los temas de narcotráfico, de violencia, de sistematización. Contribuimos una agenda de medio ambiente, de desarrollo comunitario, de derecho a la salud, de derechos indígenas, que es fundamental en este país, de derecho de desarrollo urbano y de movilidad sustentable, viene por la sociedad civil. Y pues esto, ¿no? También la defensa del Internet, de los derechos digitales, se ha construido desde sociedad civil. Entonces, no es poca cosa lo que la sociedad civil ha contribuido en términos de avance, de desarrollo, de interés público, y creo que eso a veces se nos olvida y hay que estarlo pues, recordando, machacando de dónde vino, para aquellos que no conocen sociedad civil, estas son las historias, estas son las contribuciones. 2, pues construir estas alianzas, estas redes de solidaridad y de defensa, ¿no? Y sí denunciar este tema del nacionalismo trasnochado. O sea, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando dicen, bueno, es que el USAID y el ayuda americana está contribuyendo y está financiando algunas organizaciones. Pues sí, pero también al ejército y al entrenamiento policíaco y a la Secretaría de Gobernación. O sea, eso es la globalización, eso es la cooperación internacional. No me vengas que ahora resulta que tú tampoco hay cooperación internacional oficial país a país, ¿no?
Entonces, creo que sí hay que reconstruir esa narrativa. Me parece que también, como dice Mariana, los interlocutores, las grietas, el cabildeo, y creo que por ahí Enrique nos ponía esa pregunta, ¿cómo volver al centro? Y me parece que es fundamental, así como decir, siempre estuvimos ahí, o sea, no es que hayamos cambiado, es también decir, y aquí seguimos, o sea, y aquí seguimos también dialogando contigo, o sea, y no porque me denuncies o porque el presidente me denuncie, no vamos a seguir colaborando y dialogando, o sea, y esa posición sí tiene que ser construida cotidianamente, todos los días. Hay días que yo estoy furiosa del fideicomiso, la refinería, y de pronto digo, bueno, pero tengo que ir al Consejo de la Resiliencia en la Ciudad de México, porque pues la resiliencia en la ciudad y el diálogo con la ciudad no se acaba, ¿no? O sea, no porque esté enojada y no porque no voy a dejar de colaborar y de ser una buena interlocutora en términos de gobierno, ¿no? Y el tercero, que me parece también fundamental, así como tenemos una herencia y un legado que la sociedad civil ha construido para este país en términos de derechos humanos y de muchos de los temas que ya dije, hay que seguir construyendo el futuro, el nuevo futuro, el cambio político, el Estado que nos hace falta. La verdad es que yo no creo que el Estado sea el violador de derechos humanos. La verdad es que a ratos es que no tenemos Estado que garantice, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que ir, seguir pensando en ese futuro que no es de ellos, ¿no? O sea, y que además también tenemos que verlo así, es como el que construyamos entre todos. Entonces, también solo quedarnos en la defensa y en el atrincheramiento de porque estoy en sociedad civil, no puedo hablar de lo que las elecciones, de las políticas públicas, de los partidos, de los candidatos, de lo que nuevo, de lo nuevo que quiero crear, y creo que incluso nosotros fue parte de la discusión que tuvimos al crear a UNA, es como, pues ya, ¿no? Tenemos que movernos también a lo que sigue, a ir construyendo una agenda de futuro, a crear, a fortalecer candidaturas de todos los partidos, a fortalecer espacios de interlocución, porque si no vamos a seguir en esta polarización que pues sí tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Eso yo pensaría que sí la resistencia, pero sí a construir el futuro político que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Mónica. Para concluir la segunda ronda de preguntas, cedo la palabra a Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades. Muchísimas gracias. Pues nada, me encanta escuchar aquí a mis compañeros y me adhiero a todo lo que están poniendo sobre la mesa. Creo que desde Alternativas algo que justo hemos estado revisando y me queda claro es que en México urgen políticas de fomento para la sociedad civil que reflejen las características reales que tiene nuestro país. Y justo pensando como en este nuevo gobierno que conoce muy bien las distintas necesidades y que no se está gobernando para una élite, o sea, adhiriéndonos como a ese discurso, pensaría en varias de las cosas que se nos solicita, como la complejidad que tenemos para conseguir facturas que comprueben el 100% de nuestros gastos cuando trabajamos en comunidades o en distintos espacios que pues no se generan, no dan facturas. Y creo que todos quienes hemos trabajado en espacios rurales sabemos que es muy difícil que tengan acceso a internet, como mencionaba Mariana, Leopoldo, y no estamos respondiendo a esa complejidad porque nuestras legislaciones lo complican. Entonces, si terminamos yendo a comunidad, en lugar de que ese ingreso, que ese gasto que vamos a ejercer por hacer esa visita, se quede ahí y no sé, fomente un poco de inversión en ese espacio local, se tiene que hacer de otra forma y tenemos que acudir a supers en lugar de mercados, distintas cosas que no propician otra forma de reinvertir el dinero en México, ¿no?
Y creo que es menester que las políticas de fomento propicien el trabajo de las OSCs para pues seguir reconstruyendo en conjunto al país, como justo uniéndonos a esta narrativa, ¿no? Y también, como mencionaba Mónica, creo que es fundamental observar que tenemos que respetar y hacer valer la ley, que justo está destinada a fomentar el trabajo de la sociedad civil, y que la sociedad civil, por un lado, no vivimos, como podemos ver en cualquier evidencia de dónde vienen los fondos de las organizaciones que trabajamos en México, no vivimos, o sea, no es que los fondos públicos habían financiado el 100% de nuestras actividades, es lejos de esto. Al contrario, muchas organizaciones traemos dinero del extranjero que invertimos en el país y se queda acá, y también son recursos que se traen a México. Y también que no es una concesión, como decía Mónica, o sea, no es una concesión, sino un derecho, y que pues por lo mismo es una obligación del gobierno y que está reafirmado en las normas nacionales e internacionales para fomentar nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que es una discusión que tenemos que revisar por ahí y seguir propiciando para que las reglas de operación sean claras y transparentes, con convocatorias públicas, con criterios de dictaminación. Y tristemente, también como mencionaban mis compañeros, hay los fondos públicos que más se han recortado son los que contaban con estas reglas de operación más claras y estos procesos de selección y de dictaminación. Entonces, y los que continúan, como también decían, son los otros, ¿no? Entonces, a los que podemos rastrear menos. Entonces, creo que lo fundamental, como en todo, es tener claridad, qué es donde sí se está invirtiendo y por qué ahí sí. Y eso me lleva al tercer punto, que como decía Mariana, a lo que nos enfrentamos con este gobierno es radicalmente distinto que en otros procesos, porque este gobierno tiene una agenda social que quizás no recae como habían recaído en otros gobiernos en la sociedad civil, como el brazo social y un poco ellos en su otra visión, perdón. Pero creo que justamente es fundamental reforzar que formamos parte de esa realidad, que no, así como el gobierno, no sé, el discurso que también ha sido muy escuchado es que como que, bueno, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque hay algunas organizaciones que han hecho tal o hay algunos no sé qué que han hecho tal. Y pensaría, pues, si fuéramos así con el gobierno, también estaríamos teniendo otra discusión y pensando como en que no vale la pena este tipo de representación, cuando no es así, más bien toca ver qué es lo que tenemos que ajustar desde sociedad civil para pensar en este nuevo interlocutor. Pero sin duda, como dice Mariana, yo creo que es esto de estar trabajando como en donde hay huequitos o en donde hay un espacio, también se vuelve terriblemente desgastante para el sector, porque aparte de todas estas cosas con las que se cumple, de atender a la emergencia en distintas formas, pues es estar con todo el tiempo buscando estos espacios en donde no hay una rigidez absoluta y también cuidando no generar una confrontación bélica en la que ahora seamos las siguientes organizaciones como bien decía Polo, que estamos mencionadas en todas partes y pues sí, eso espanta en el sentido del pues libre expresión y de poder señalar con claridad sin que eso se convierta en una persecución, sino en una revisión desde los distintos elementos, y así como las organizaciones cumplimos con el Estado de Derecho, también el gobierno tiene que cumplir con el mismo y todos los distintos actores que estamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son varios retos los que tenemos en esta administración, como la hemos tenido siempre. Quizás ya estábamos más acostumbradas, bueno, seguramente estábamos más acostumbradas a lidiar con las otras formas, y nos cuesta, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo encontrar las formas para dialogar con esta nueva visión. Y quiero decir,
a respetar que tenga una visión social este gobierno, pero al mismo tiempo, pues hay otras que llevamos trabajando desde hace un montón, todas las organizaciones que estamos acá, conocemos a muchísimas que llevamos años en el sector y que, como dice Mónica, no es que no estábamos antes, solo estábamos señalando las cosas que estaban sucediendo en ese momento, y pues sería medio loco pensar que señalamos lo mismo aunque haya cambios, ¿no? Listo. Muy bien, agradecemos tu participación, Lucía. Ahora voy a dar pie a la última parte de la sesión, que es contestar las preguntas que se han estado realizando en el chat de la videollamada. Vamos a empezar con el comentario y pregunta que coloca Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks. Dice, en el Perú muchas organizaciones como las de ustedes han sido etiquetadas como de un lado del espectro político partidista. Se hace fácil para algunos actores desacreditarlas en sus esfuerzos por reducir el espacio cívico. ¿Cómo recuperar el centro? Y cedo la palabra a pues quien quiera. Es que no son centristas, quizás están queriendo ocupar otro lugar. Somos utopistas. No, yo digo, ya lo decía, creo que el digamos, enojarse, denunciar, o sea, la estrategia de confrontación para decir lo que no nos parece justo, el litigio estratégico, o sea, hay un montón de cosas, por ejemplo, Polo hablaba ahorita de estas leyes que se están creando o estas iniciativas, o los mismos fideicomisos, pues que peleamos, denunciamos, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que nunca descartarla, pero al mismo tiempo, pues siempre también estar dispuesto a sentarse a la mesa cuando sea necesario y de echar los lazos y construir los puentes, porque también, decía Mariana, nos necesitan muchas veces, ¿no? Nos necesitan a veces incluso hasta para legitimar cosas de... sí es un discurso diferente, a mí me ha tocado, por ejemplo, en obras que promovimos desde la sociedad civil durante 50 años, y llega este nuevo gobierno de la ciudad, las hace, y no se le ocurre ni siquiera inaugurarlas ni siquiera invitarnos, ¿no? A veces. Entonces, yo ya hasta me lo tomo con filosofía, yo digo, no, bueno, pues haremos nosotros nuestro festejo de este lado, y pues el nuestro estará más divertido, y etcétera, pero al mismo tiempo, pues si me invitan a tal y a tal y tal, pues sí, voy a tener que estar yendo, y voy a ir, y voy a decir lo mismo, e incluso a mí me ha tocado como estar discutiendo, soltamos este espacio, o sea, renunciamos de este espacio porque ya esto es inconcebible, o seguimos peleando aunque no nos escuchen, no nos hagan caso en las recomendaciones, nos tengan aquí nada más dando vueltas, y de pronto digo, bueno, pues no lo soltemos, ¿no? Porque sí sigue siendo estratégico decir que hablamos con el gobierno, y por lo menos que lo oigan. Eso también, pues ya es como un poco por filosofía. Pero es cierto que para mí el centro realmente se va a construir con agendas y con opciones políticas. O sea, llega uno el día de las elecciones, más como ciudadano que como organización, y ves la boleta y dices, chin, ¿por quién voy a votar? O sea, ya no quiero votar por estos, qué decepción, pero ¿para dónde me voy? Entonces, sí tiene que ver con cómo se construyen pues esos nuevos interlocutores y esos nuevos futuros políticos, y a distintos niveles, o sea, porque no es solamente el presidente de la República, yo creo que hay mucho del trabajo a nivel de la política local, a nivel de los municipios, las alcaldías, donde nos urge también tener como distintas opciones políticas. Entonces, para mí, la sociedad civil tiene un papel ahorita muy importante en términos de justo esto, de lo cívico, público, y yo no le daría partidista o electoral, o sea, diría como de quiénes son las nuevas personas con quien esto se tiene que sustituir, tienen que llegar al poder, tienen que tomar nuevas decisiones.
y es como ir construyendo esos futuros políticos, ¿no? Digo, y si de pronto va a ser necesario construir, y aquí lo hemos discutido mucho nosotros, y creo que es una de estas discusiones que viene, ¿cuál es el marco jurídico que la sociedad civil se involucre en lo electoral? Tal vez no es la donataria autorizada y tal vez no es algo informal, sino que son nuevas figuras como la Asociación Política Nacional, que pues ha estado durmiendo y inservible, pero o sea, sí hay instituciones jurídicas, figuras jurídicas que tendríamos que empezar a explorar, a revivir, a despertar, porque también queremos organizarnos en lo político y son nuestras reglas, o sea, y se vale, son nuestras reglas, no, ahí no vamos a recibir fondos internacionales, ahí no vamos, o sea, ahí vamos a ser fiscalizados por el órgano electoral, o sea, hay otras pláticas y diálogos que se necesitan trabajar, pero creo que muy pronto, pues, o más bien no ceder a eso de decir yo soy organización, no puedo hablar de estos temas, no puedo meterme en estos asuntos, no puedo cabildear, sí, hagámoslo, o sea, nos urge hacerlo, nada más pues reorganizando las reglas y exigiendo nuevas reglas también, eso es fundamental. Bien, agradecemos tu participación. ¿Alguien más que desee contestar esta pregunta o pasamos a la siguiente? Yo nada más sumando tantito a lo de Moni, que creo que es urgente, porque también incluso como por existir todos estos filtros, también me parece que no hay una cultura pues como de la donación y de también, ¿no? O sea, fortalecer como esa parte también de iniciativa privada, o sea, digo, o sea, pensando en, obviamente, digo, tiene que ver con muchas cosas históricas, etcétera, de conformación de las sociedades, pero pues bueno, ¿no? O sea, de que la gente vea mucho más fácil, o sea, como que entre en su chip pues de sí apoyar a una organización, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, ir generando más una cultura, ¿no? De las asociaciones, ¿no? O sea, fortaleciendo estas narrativas y fortaleciendo que muchas personas que incluso no saben cómo incidir, pero quieren incidir, pues sepan cómo, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que pensar en, a lo que dijo Lucía, o sea, justo una ley de fomento, o sea, algo para así fortalecer al sector. ¿Por qué? Porque todos queremos, y contestando un poco también, a la pregunta de David sobre esto de crear una red, una alianza, ¿no? De organizaciones para defender el espacio cívico. El tema es que estamos persiguiendo la chuleta todos, o sea, hay pocos recursos, o sea, entonces no nos da la vida, ¿no? Entonces creo que sí hay que, pues sí sería interesante avanzar en estas nuevas reformas que nos permitan hacer más cosas, obtener más recursos, incidir muchísimo más. Digo, obviamente en el contexto actual pues suena un poco complicado, pero pues sí creo que lo tenemos que tener como una de los retos y de las prioridades para el sector. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Seguimos con la pregunta de David Gómez Álvarez, que dice, ¿existen las condiciones para o el interés en constituir alguna suerte de red o plataforma para la defensa del espacio cívico? ¿O las OSC están ocupadas en sus agendas y en sobrellevar el temporal? Hace 9 años tuvo lugar una cumbre ciudadana que fue polémica, pero generó sinergia entre muchas organizaciones ciudadanas que a la fecha perduran. Otorgo la palabra a Lucía. Muchas gracias. Pues creo que sin duda, uniendo un poco la pregunta anterior con esta, cambiar la visión que tenemos de filantropía o de cómo se dona en los recursos es fundamental, y creo que algo que sí hemos observado, o al menos esa es mi percepción, sí hemos observado que a partir de esta posición del gobierno actual se han estrechado ciertos espacios para platicar con otro tipo de donantes que quizás antes no tan fácilmente se sentaban en una mesa a discutir este tipo de temas, ¿no? No que no fueran aliados, solamente como que estaban en otras mesas de discusión. Y creo que eso ha sido bueno, pensar que como que ante la emergencia nos estamos uniendo
creo yo que es algo que siempre ha pasado también en sociedad civil y no sé qué es lo que necesitamos para que termine de cuajar. Y sin duda, creo que estos espacios de cómo generamos esta sinergia, cómo generamos, son complicadísimos, necesitan mucho tiempo de las organizaciones, necesitan de una persona que aparte del tiempo de las organizaciones le dé seguimiento a la red. Y creo que muchas veces las entidades donantes no están dispuestas de inicio, hasta que como que platicas con más profundidad al respecto, a donar a eso porque no tiene un resultado inmediato, ¿no? Entonces creo que estos espacios para la sinergia, como bien decía Mariana, estamos tan ahogados en cosas operativas, administrativas, etcétera, que de pronto es insuficiente nuestros recursos humanos para poder aparte estar generando todos estos otros espacios que sin duda es fundamental, es importante y muy en concreto, que si existe, yo digo, desde Alternativas yo diría, existe muchísimo interés en tener una plataforma o un espacio como del entendimiento del espacio cívico. Creo que tenemos ahí dos complicaciones. Una es, como decía también Mónica, las bases de datos que tenemos, las bases de datos que tenemos sobre las organizaciones es insuficiente porque por más que desde las organizaciones respondemos mucha información y damos mucha información a las distintas instancias que nos la solicitan, no hay conexión entre las distintas bases de datos que tiene el gobierno, no hay una limpieza de esas bases de datos y entonces toda la información que tenemos está vinculada con el Registro Federal de las Organizaciones de Sociedad Civil del INDESOL o con el de donatarias autorizadas del SAT. Y pues hay muchísimas más organizaciones y entonces justo tendríamos que pensar en otra forma. Yo pienso en el informe de Civicus, como de sociedad, de cómo está la defensa del espacio cívico en una perspectiva más amplia y creo que nos faltarían muchos indicadores para poderlo, pues sí, para poder tener información más compleja. Muchas gracias por tu participación, Lucía. ¿Alguien más que quiera responder a la pregunta o seguimos con la siguiente? Bueno, la siguiente es de Héctor Soto, que nos comenta, en el ámbito académico es cuestionado el monopolio de la participación de OSC en los asuntos públicos. Siempre son los mismos actores, aunada a la crítica sobre la promoción de los intereses particulares que se vinculan con sus donantes. En este contexto, ¿qué hacen las OSC en el espacio público para promover su transparencia organizacional ante la ciudadanía frente a las acciones de sus pares en otras partes del mundo? Cedo la palabra a quien quiera responder. Yo. Hola. Bueno, yo creo que, a ver, el tema sobre la transparencia de las organizaciones, a ver, de entrada hay transparencia con donantes, con gobierno, ¿no? Y la gran mayoría publican sus fuentes de financiamiento, ¿no? Y sus estados financieros, ¿no? Sin duda hay mucho que mejorar en esos términos de transparencia hacia la sociedad. También el tema del monopolio, de la participación pública, si bien es bastante criticable en algunos aspectos, yo creo que más bien hay una gran diversidad de voces, cada vez es mayor, hay una irrupción de luchas emergentes, de luchas históricas, de nuevas actoras, actores, es decir, yo creo que si hay ciertos cotos y ciertos personajes que pudieran estar monopolizando en algunos aspectos, yo creo que es marginal, ¿no? O sea, hay muchos espacios que cada vez hay más voces jóvenes, hay un recambio generacional ahorita, lo estamos viviendo, me toca vivirlo a mí como director que llevo menos de un año en artículo 19, hay un recambio generacional, las organizaciones están también avanzando a acabar con estas direcciones vitalicias, ¿no? Presidencias vitalicias,
y democratizar más sus procesos, construir consejos consultivos o directivos, mecanismos de gobernanza, obviamente va de la mano con un proceso histórico que ha llevado mucho tiempo y una reflexión interna que ha llevado mucho tiempo y que también pasa por la autocrítica, ¿no? El compromisómetro, las malas prácticas laborales, todo eso se ha ido revirtiendo y en un diálogo que ya comentaban mis compañeras, íbamos teniendo también con las financiadoras, ¿no? Sobre todo en la garantía de ciertos derechos y de laborales, y no, de los derechos laborales, no de ciertos, de derechos laborales y ciertos esquemas también para garantizar el bienestar en un trabajo que es muy demandante. En términos de la transparencia, de los intereses que hay en los donantes, yo creo que si algo es complejo hoy en día es aplicar a una convocatoria, resultar elegida, y hay términos muy claros en esas convocatorias. Es decir, creo que tenemos que dejar de imaginar que cuando viene un financiamiento de una entidad pública extranjera, llámese Estados Unidos, Unión Europea, Suecia, Suiza, Noruega, lo que sea, o de una fundación privada, no se está pasando el dinero en la puerta de atrás de las embajadas para hacer un complot. Está siendo sumamente transparente, es información que es pública y además está constreñida a reglas muy acotadas, precisamente porque es dinero público de sus países que pagan sus contribuyentes. Entonces, está sujeto a un escrutinio y a una auditoría permanentes. En el caso de las fundaciones, igual hay muchos mecanismos privadas, donantes o financiadoras, hay varios mecanismos de accountability y de transparencia que también ahí están. Sin duda es perfectible. Yo creo que aquí el tema tiene que ver con cómo construimos también esa confianza social. Alguien comentaba en algún momento de que nos hemos hablado muchas veces entre nosotras mismas, ¿no? Y que a veces producimos material de autoconsumo y tal. ¿Cómo construimos esa confianza social? Y cuando tenemos a un presidente que que habla de la sociedad civil, que muchas veces es desconocida en amplios sectores de la población, pero él sí tiene ese poder de penetración en su mensaje, pues la presentación en sociedad para la gran mayoría de la población que no conoce nuestro trabajo, pues no es la mejor, ¿verdad? Y desconocer los aportes históricos que hemos tenido en ámbitos de políticos, del derecho de asociación, de reunión de derechos políticos, de libertad de expresión, de no discriminación, ambientales, etcétera, pues es también manipular la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí necesitamos tener un diálogo muy abierto, abrirnos más a la sociedad, todavía más, ¿no? Siempre es un reto a las organizaciones, ¿cómo llegamos hasta, ¿no? Y las que están haciendo trabajo de base y las que no lo están haciendo, ¿cómo llega a comunicar más allá de las sospechosas y sospechosos comunes de siempre lo que estamos haciendo? Y yo creo que se presenta precisamente una oportunidad con la pandemia. Hoy, por ejemplo, este foro, si hubiera sido en físico, pues quizá hubiera sido un auditorio pequeño, con poca asistencia y tal, y hoy hemos tenido la posibilidad de potenciar esta discusión otra vez con las condicionantes que nos pone la brecha digital, pero que al final de cuentas sí son muchas más personas a las que estamos llegando de las que tradicionalmente llegábamos en nuestros eventos o con nuestros informes. Con esto cierro, pero creo que sí, siempre vale la pena poner en cuestión nuestras propias prácticas, caminar sobre lo andado, ¿no? A dar unos pasitos para atrás, colocarnos en el espectro de la disputa social y política, pues dónde estamos, siempre abiertos al diálogo, ¿no? Yo creo que aquí nadie puede decir que estamos en una lógica beligerante, sino es una lógica de construcción de paz, es congruencia con el trabajo de construcción del espacio cívico y de los derechos humanos, pero claro que también pues generamos contextos de exigencia, ¿no? No por eso, no porque estemos en la mesa de diálogo dejamos de generar contextos de exigencia y de denuncia ante las injusticias, que creo que eso a veces confunde mucho a los actores políticos. ¿Cómo? Si ya estás sentado, me estás diciendo públicamente. Bueno, es que estoy sentado, pero también, ¿no?
tengo que decir lo que tengo que decir, ¿no? Porque pues hay un mandato más allá de los estatutos sociales, hay un mandato ético y creo que lo estamos haciendo así. Eso saca mucho de onda a los partidos políticos y a los interlocutores gubernamentales, pero creo que poco a poco también van entendiendo eso. Bueno, creíamos que iban entendiendo eso, ahora vemos otra vez un peligro de cierre ante la labor de exigencia de las organizaciones. Bien, agradecemos tu participación, Leopoldo, y agradecemos todos los recursos que están colocando en el chat. Los haremos llegar a nuestro público mediante Twitter también. Y bueno, para concluir, coloco la pregunta que plantea Enrique Mendizábal. Él comenta que se queda con una gran pregunta que le ha surgido durante las elecciones peruanas. En la lucha por el espacio cívico estamos bajo ataques constantes, organizacionales, profesionales y personales. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre nuestra salud mental y si se hace algo al respecto? Con esta pregunta podemos concluir y cedo la palabra a quien quiera responder. Yo quiero responder. O sea, yo creo que la sociedad civil, hace ratito Polo lo decía, ¿no? El compromisismo social. Yo creo que, bueno, somos herederos de un tema de, no, tú tenías que haber luchado y estar en la cárcel 20 años como para que fueras reconocido como el gran líder de la sociedad civil, ¿no? O sea, a mí me tocó entrar de joven y era como, no, necesitas hacer muchos méritos antes de poder hablar. Yo creo que tenemos que resignificar parte de ese, digamos, sacrificio, lucha y demás. Las organizaciones en este momento, en este también recambio generacional, además de obviamente los cambios en las direcciones ejecutivas y el garantizar ciertos derechos laborales, también de tiempo, o sea, y de autocuidado. Y de lo que dice también María, no podemos pelear todas las batallas, no podemos decir, oigan, es que ustedes no están en el Congreso, no detuvieron los del fideicomisos, pues no pudimos, ¿no? O sea, también creo que eso, ¿por qué? Porque pues tal vez alguien estaba de vacaciones y se vale que se vaya de vacaciones, ¿no? Es que como que sí hay que reconstruir un poco esa narrativa del autocuidado. O sea, yo creo que además las direcciones ejecutivas tienen muchísimas presiones del equipo, de los donantes, de lo administrativo, de los reguladores, obviamente del impacto y de los programas, y que sí tienen que, pues como valorarse en ese sentido. No sé si a alguien le ha tocado estos cambios en direcciones ejecutivas que dices, ching, ¿cómo voy a reemplazar a esta persona? O sea, ya cuando te pones a hacer el perfil, o sea, nunca se puede, nunca encuentras a alguien que tenga, o sea, las maravillas de liderazgo y de que hable con todo mundo y que más lleve el presupuesto y que supervise. O sea, creo que sí requiere mucho en estos procesos de profesionalización, pensar en que las personas que trabajan en la sociedad civil no son héroes, o sea, son personas, seres humanos, trabajando como otros, y de ahí también, pues, estos programas como de autocuidado. En Estados Unidos hay miles de retiros y welfare y wellness y todos esos temas justo para evitar el burnout, el desgaste, sobre todo de las personas en los liderazgos de la sociedad civil. Y yo también quería decir algo más cuando hablábamos de cómo conectarnos con la sociedad. Coincido mucho en que hace falta, pues eso, poderle explicar claramente a una persona que nunca ha estado en una organización qué hacemos, por qué valemos, por qué nos dan donativos. A mi papá, por ejemplo, todos los días le tengo que explicar cómo, ¿te pagan por eso? Sí, me pagan por eso, pero ¿quién te paga, no? Entonces yo pienso, mi papá que ha estado 25 años y me sigue preguntando estas cosas, eso me queda como gran reto, pero yo diría que hay uno que me lo pongo todos los días y es cómo los involucramos y cómo tenemos como un voluntariado que no es el de hacer tu servicio social aquí 80 horas, sino como de pequeños esfuerzos, digo, un poquito más allá del retweet,
pero sí el dedícale 2 o 3 horas a este ejercicio, a esta reunión, ponle tantitos fondos, y creo que en México nos hace falta, digo, y tal vez Enrique nos dirá más de otros países, nos hace falta esto de crear la membresía, o sea, la membresía como alguien que paga una pequeña cuota, que va un par de veces al Congreso, que habla con un legislador, que le escribe una carta, que le escribe escribe una carta en un medio, o sea, pequeñas secciones, y que nosotros todavía nos toca, pues, construir esos programas de membresía, ¿no? O sea, cómo involucramos a los jóvenes, a los ciudadanos que quieren hacer algo, pero obviamente no van a dedicarse, no van a cambiarse de sector, no van a venir a trabajar con nosotros de tiempo completo, pero sí hay muchos estudios en el mundo que cuando eres parte de ese tipo de acciones, pues entiendes mucho mejor qué hace la sociedad civil, te comprometes más, le crea unos fondos que son flexibles, que son, digamos, mucho más del público y de la sociedad, y que entonces este sospechosismo, y yo le digo sospechosismo porque no es cierto que los donantes nos digan qué hacer, al contrario, mucho depende, como dice Polo, de lo que uno propone que va a hacer para recibir el financiamiento, y eso ojalá a la gente le quede claro. O sea, la verdad es que el gobierno gringo me diga qué hacer es como, o sea, para nada, al contrario, yo voy a plantear un programa y va a estar súper detallado y con un súper presupuesto y con gente capaz, y ellos me van a decir, ok, lo puedes hacer y te damos para eso financiamiento. Entonces, sí hay una reversión de, digamos, quién tiene en sí la propuesta, pero yo diría que este tema de los fondos de la membresía, pues hace también más claro el que tú le das una pequeña cuota anual y eres parte de este tipo de causas, de este tipo de luchas. Y creo que ese sí es un pendiente que tenemos que trabajar como sociedad civil mexicana, en crear este tipo de vínculos, no solo de narrativas y de historias, sino de acciones y de pertenencia con sectores más amplios de la sociedad. Bien, muchas gracias a la participación de los 4, Apolo, Mariana, Lucía, Mónica. Creo que con esto podemos concluir nuestra sesión del día de hoy. Fue un honor tenerlos en la primera sesión del OTT Local Conference en México, y les recordamos al público que se puede unir a la siguiente sesión, que es a las 12, de Mujeres, Liderazgo y Sociedad Civil. Un gusto tenerlas a todos y todas. Gracias, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos. Gracias, nos vemos.